Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, en esta noche. Es una bendición poder estar una vez más en la casa del Señor, hermanos. Y hoy vamos a compartir una palabra que yo espero que sea una palabra de bendición, hermanos. Una palabra que nos edifique y que podamos, hermanos, con la ayuda del Señor, hacer en el crecimiento de la palabra. Y hoy, hermanos, ya hace una semana, quizás 2 semanas, que venía meditando en este tema, en un tema acerca del lenguaje del reino de los cielos, porque es importante, hermanos, entender el lenguaje del reino de los cielos para que el mensaje, hermanos, no se pierda, ya que ya hemos visto, ¿verdad?, cómo los reinos, cuando conquistaban un país o conquistaban una tierra, enviaban mensajeros, enviaban embajadores que iban a enseñar la cultura del reino de los cielos. Entonces, esa cultura, hermanos, era enseñada a la gente del país conquistado. Entonces nosotros hemos sido conquistados, ¿verdad?, por el amor de Dios, por la cultura del reino de los cielos. Hemos sido conquistados. Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y entonces, hermanos, ahora el Señor quiere que nosotros aprendamos a hablar. Amén. Aprendamos a hablar, hermanos, conforme al lenguaje del reino de los cielos. Así que vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta hermosa noche. Padre, te agradecemos por esta gran oportunidad que nos das de compartir tu hermosa palabra, Señor. Bendícenos, ministranos, háblanos de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Te rogamos, Padre eterno, que me des una palabra, Señor, con la unción quíntuple, que me des una unción, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que traiga, Señor, crecimiento, que traiga exhortación, que traiga, Señor, consolación, que traiga, Dios mío, edificación a tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre eterno, que cada palabra sea inspirada, sea, Dios mío, llena de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a, puede ocupar sus lugares, hermanos, y yo quiero que iniciemos, ¿verdad?, con primero que nada, el mensaje del reino de los cielos. Hermanos, el Señor lo trajo en parábolas, en un lenguaje de parábolas. Y resulta que las parábolas, hermanos, eran ilustraciones. Eran ejemplos que el Señor ponía. La Biblia dice en Mateo capítulo 13, verso 10, en la traducción lenguaje actual, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? O
O sea, ¿por qué le enseñas por medio de parábolas? Esa palabra parábolas tiene que ver con ilustración. ¿Por qué enseñas por medio de historias? ¿Por qué enseñas en sentido figurado? Entonces, el lenguaje del reino de los cielos, hermanos, solamente será explicado y entendido, ¿sí?, por aquellos que tienen un corazón dispuesto a entender la voluntad de Dios. No sé cuántos me están entendiendo en esto. Amén. Amén. Ok. Entonces, miren, allí en Mateo capítulo 13, verso 11, dice que Jesús le respondió a los discípulos cuando le preguntaron esto: a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. Es decir, hay un grupo de personas que no recibe la palabra del Señor, que tiene ciertos estorbos espirituales para comprender la palabra de Dios, pero otros hermanos tienen el anhelo, el deseo de conocer, y entonces dice la Biblia, o dice el Señor en San Mateo 13:12, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber mucho más. ¿Viste? Así que procure, hermanos, usted saber más acerca del reino de los cielos, por medio del discipulado, por medio de la enseñanza, de la prédica, hermanos, de Ministerio Ebenecer, para empezar, ¿verdad? Pero sobre todo de la palabra del Señor. Ahora, pero dice, a los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios las hará que olviden aún lo poquito que saben. Mire qué traducción esta y qué tan claro habla. ¿Por qué? Porque dice, yo enseño a la gente por medio de ejemplos, así, por más que miren, no verán nada, y por más que oigan, tampoco entenderán nada. Fíjense qué tremenda la situación de la gente, hermano, que cierra su corazón al Señor. ¿Entienden? Entonces dice el Señor, así se cumplen ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuche, nunca entenderá, y por más que mire, nunca verá. ¿A qué se debe eso? Tiene que ver con su corazón. El corazón de la iglesia, hermanos, es sensible a la voz del Espíritu Santo. Ahora, dice, pues no aprenden ni piensan, sino que cierran los ojos para no ver y se tapan los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje. Fíjense que ahí está la clave. Abrir, ¿verdad?, el corazón. Abrir el corazón y estar receptivos a la palabra del Señor. Amén. Porque dice que se tapan los oídos para no oír, cierran los ojos para no ver. En otras palabras, su corazón no quiere nada con la palabra del Señor, por lo tanto no la entiende. Hoy hablaba con una joven por medio del Facebook y hacía ciertos comentarios, y ella decía que había estado en el camino del Señor en una iglesia, pero que ahora era budista. Nunca le cayó el 20, pues la revelación cerró sus ojos al mensaje del Evangelio, por lo tanto no lo entendió. Amén. Por eso dice aquí en el verso 15, si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo la salvaría. Entonces, hermanos, el lenguaje del reino de los cielos es un lenguaje, hermanos, para el mundo indescifrable, no lo comprende, pero para la iglesia está claro. Amén. Pero a ustedes dice, mis discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? Dios los ha bendecido porque ven y escuchan mi mensaje. Así que damos gloria al Señor por eso, hermano. Podemos darle un aplauso al Señor en esta noche. Amén. Él es bueno con nosotros.
nosotros y esa gran bendición. Ahora, es un mensaje, hermanos, con palabras espirituales. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Fíjense, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros, hermanos, conozcamos las cosas que el Señor nos ha regalado. O sea, que no nos cobra por las cosas que Él nos ha dado. Entonces, dice el verso 13, de lo cual también hablamos espirituales con palabras espirituales. Entonces, fíjense lo que voy a decirle. Es importante que nosotros tengamos una mente espiritual para que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras espirituales. Y para ello es necesario tener la mente de Cristo. La mente de Cristo es el receptor, hermanos, por medio del cual nosotros vamos a recibir la revelación de la palabra del Señor. Y entonces vamos a hacer lo que el apóstol Pablo hacía: combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ahorita lo vamos a ver de otra manera, en otro verso. Verso 14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Bueno, vamos a verlo en esta versión que está acá, en 1 Corintios 2:13, en la traducción lenguaje actual. Dice: cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, estamos hablando del lenguaje del reino de Dios o de los cielos. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, porque las consideran una tontería, y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, el mensaje del reino de los cielos viene con un lenguaje espiritual. Cuando el Señor dijo: destruid este templo y en 3 días lo edificaré, ¿qué pensaron la gente? Que era el templo, ¿verdad? Que era majestuoso, tremendo templo, y hasta le decían al Señor: mira, Señor, el templo. Pero el Señor se refería a su cuerpo. Entonces el lenguaje espiritual no lo entendí. Cuando el Señor dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser uno de mis seguidores o mi discípulo, se quedaron pensando que tal vez el Señor estaba hablando de canibalismo, o que se le había desatornillado algo, ¿verdad? Pero no, hermano, el Señor estaba hablando en sentido espiritual. Amén. Entonces, el lenguaje de los hijos de Dios, hermanos, es un lenguaje espiritual. La Biblia habla de que allá en Apocalipsis, y aquí vamos a empezar un poquito ya entrando en materia, hermano, en Apocalipsis 13:1 dice: y vi otra bestia. Noten, subrayen la palabra bestia. Ajá. Que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes ¿a quién? A los de un cordero. Y hablaba como un dragón. ¿Lo están escuchando? ¿Cuántos están entendiendo esa palabra? Dice que era una bestia. Pero la apariencia de esa bestia era como de un cordero, porque traía 2 cuernos semejantes a los de un cordero.
Y la palabra ahí, hermanos, ustedes saben que al diablo, Satanás, a la serpiente antigua se le llama también el dragón. Amén. Entonces, y yo aquí le pongo, hermanos, no sé qué alcanza usted a ver aquí, pero yo alcanzo a ver, hermanos, que los corderos no hablan como dragón. Amén. Los hijos de Dios, porque los corderos son ovejas, ¿cómo se dice? Machos, que son hijos, pues. Los corderitos no hablan como un dragón. Los corderitos hacen ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Los corderos, pero hermanos, pero el dragón, yo nunca he escuchado un dragón, la verdad. Pero ha de ser feo. No ha de ser el mismo sonido que el cordero. Entonces, los que son hijos del Señor, hermanos, los que son corderos de Dios o corderos del Señor, los que han sido lavados con la sangre del cordero de Dios, hermanos, estos no hablan como dragón. ¿Me entienden? ¿Cómo habla la serpiente? ¿De qué manera habla la serpiente, hermano? Con astucia, con mentiras, con engaños. Entonces, las ovejas del Señor no hablan como dragón. ¿Estamos entendiendo la figura? Amén. Veamos, hermanos, cómo es el lenguaje impío. Porque el lenguaje del reino de los cielos no es un lenguaje impío. Judas 1:16 dice: estos son murmuradores. ¿Qué es un murmurador? De acuerdo a la Biblia o al diccionario, hermanos, la palabra murmurador es un rezongón. Alguien que rezonga contra Dios. Si usted lee los versos anteriores, habla de hombres impíos, de alguien que conociendo a Dios, hermanos, en su lenguaje no es el adecuado. Amén. Entonces, estos son murmuradores, rezongones contra dioses, quejumbrosos. La palabra quejumbrosos la define el diccionario Strong, hermanos, como alguien que culpa a otros de su situación. Alguien que se queja de todo. Lo que está pasando en el mundo es la culpa del gobierno, ok, sí, pero también es culpa nuestra. El hombre, hermanos, el ser humano poco a poco ha ido acabando con la naturaleza, ha ido acabando con muchas cosas, de manera que ahora se les está revertiendo, se nos está revertiendo a nosotros. La contaminación de los ríos, la contaminación de los mares, ¿cómo se llama esto? El descongelamiento, ¿cómo se llama esto? Del polo norte, de los glaciares. Todo eso, hermanos, tiene que ver con la responsabilidad del ser humano. Entonces, hermanos, que la gente quejumbrosa culpa a otros de su situación y dice que andan tras sus propias pasiones. Mire cómo dice la Biblia acerca del lenguaje impío. Hablan con arrogancia, o sea, jactándose, adulando, dice. Y la adulación, hermanos, es cuando alguien dice: oye, qué bien te queda ese vestido, ¿no? Qué bonito peinado. Y empiezan hablándole así, y la otra persona se siente así: oye, ya que estamos platicando como amigos, ¿no tendrán por ahí 1,000 pesos que me ¿verdad? Primero le soba la espalda y luego le mete la mano a la cartera, porque dice aquí: adulando a la gente para obtener beneficios. Entonces estamos hablando del lenguaje del reino de los cielos. Definitivamente no es un lenguaje del reino de los cielos. ¿Verdad que no?
Pero tenemos entonces que conocer ese tipo de lenguaje para que nosotros vayamos, hermano. Pero esto que vamos a hablar aquí, Judas 1:17, dice: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra a la cual se refiere aquí, hermanos, son los remas. En el diccionario Strong esa palabra es rema. Entonces nosotros nos está diciendo: acuérdense de las palabras, de los mensajes inspirados que recibieron de parte de los apóstoles. Nosotros tenemos entonces, hermanos, que poner atención no al lenguaje impío, sino al lenguaje del reino de los cielos, que es el mensaje que el Señor nos ha traído por medio de los apóstoles a nuestras vidas. Dice que los apóstoles os decían: en los últimos tiempos habrá otra vez. Ahora hay un lenguaje impío aquí: burladores. Y esa palabra, hermanos, es la G1703 en el diccionario Strong, y dice que se refiere, hermanos, a maestros falsos, personas que hablan sarcásticamente. Un burlador, hermanos, es alguien que habla con sarcasmo acerca de lo que se predica, acerca de la palabra del Señor, y dice que estos irán tras sus propias pasiones impías. Anote nada más las citas bíblicas, y si puede el subtema que está en la parte de arriba. Entonces, estos son lenguajes impíos. El lenguaje humano, mire, hermano, primero de Juan 4:5 dice: ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Esa palabra son, dice que ellos se podría traducir como: ellos llegaron a ser del mundo. O sea, no eran del mundo, pero llegaron a ser. Ellos viven en el mundo, en el sistema pagano, son arrastrados por la corriente del sistema pagano. Por eso hablan, dice. Por eso conversan de parte del mundo y el mundo los oye. ¿Cómo sería una conversación mundana? ¿Cómo sería una plática en un lenguaje mundano? Dice que conversan de parte del mundo. Hablan, yo veo aquí que hablan de las cosas del mundo. Oye, ¿ya supiste lo que hizo Talía en estos días? Y a mí qué me importa Talía, ¿no? No, pero fíjate que Vicente Fernández, dicen que Vicente Fernández, no sé cuál, y empiezan a hablar cosas así que no edifican entre hermanos, pues. O por ejemplo, la política, no hay ningún problema en hablar de política. A mí me está gustando escuchar algunas cosas últimamente, hermano. Pongo atención a lo que está diciendo el presidente de la República, pero eso nada más lo escucho para mí, ¿verdad? Pero promoverlo, bueno, oremos por él, porque es nuestro deber orar por él. Pero aquí lo que yo quiero decir, hermano, es que tengamos el cuidado de caer en un lenguaje mundano, ocupar las palabras que el mundo ocupa. Porque entonces hablamos de parte del mundo y el mundo ahí sí nos va a oír. El mundo ahí sí nos va a poner atención. ¿Me está escuchando? Dice de 1 de Juan capítulo 4 verso 6: nosotros somos que oye la palabra del Señor, ¿sí? Tiene el espíritu de verdad, el espíritu de rectitud, un espíritu de fidelidad. Pero la que no oye la palabra del Señor, hermanos, tiene un espíritu de error. Y el espíritu de error es un espíritu, hermanos,
que extravía a la gente. Es un espíritu que pervierte a la gente. Es un espíritu que hace creer en cosas engañosas. No sé cuántos vieron en el Facebook, ¿verdad? Que en una mata de plátano en el paraíso apareció la pita. Y ahí va la gente a hacer sus ritos religiosos, hermanos, porque es un espíritu de error. Extravía a la gente, pervierte a la gente, les hace creer en cosas engañosas. En una iglesia, yo hace rato lo estaba viendo, en una iglesia, hermanos, una pastora según cayó al piso y dice que iba a resucitar, a menos, iba a resucitar solamente que la iglesia depositara sobre ella sus ofrendas y su diezmo. Y ahí veía a la gente, hermano, poniendo el dinero arriba en la barriga, en el pecho de la pastora que estaba tirada así. Hermano, un espíritu de extravío, un espíritu de perversión, un espíritu de creencias engañosas. Eso es un lenguaje mundano, dice la Biblia. No nos creen a nosotros o no creen a la palabra del Señor, pero le creen a ese tipo de gente. Entonces, hablemos entonces del lenguaje del reino de los cielos. Segunda de Pedro 1:21. Aquí sí voy a pedir un poquito más de Segunda de Pedro 1:21 dice: pues ninguna profecía. ¿Qué es profecía, hermano? Es hablar por inspiración. Amén. Hablar inspiradamente de parte de Dios. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados. Fíjense, el lenguaje del reino de los cielos, hermanos, debe ser un lenguaje inspirado, un lenguaje conducido, gracias, hermano, un lenguaje impulsado por el Espíritu Santo. Amén. Porque esos hombres hablaron de parte de Dios, pero hablaron impulsados, hablaron, hermanos, conducidos por el Espíritu Santo. Ese es el lenguaje del reino de los cielos. Ok. Mire, profecía dice que es el don de predicar el mensaje recibido de Dios como inspiración. Es una predicación, es la explicación de la Sagrada Escritura, la declaración inspirada. Eso dice el diccionario Strong. Entonces, el lenguaje del reino de los cielos, hermanos, el lenguaje que el Señor quiere que nosotros hablemos debe ser un lenguaje, hermanos, diferente al que hablábamos antes. Antes hablábamos como dragones. ¿Por qué hablábamos como dragones? Porque el que nos gobernaba era la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el dragón. Pero a nosotros, hermanos, el que vino a libertarnos fue el Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Él derramó su sangre por nosotros y como Cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Entonces, si Él nos ha perdonado y Él vive en nuestro corazón, entonces nosotros tenemos que hablar como corderos y debemos hablar conforme a las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro 4:11 dice: el que habla, ¿cuántos hablan aquí? ¿A cuántos les gusta hablar? Así es él. Amén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira qué bueno que te veo. ¿Qué te ha hecho? Y ahí empiezan a hablar y les gusta platicar porque pues, todo el día estoy solo, hermano. Todo el día estoy sola y
Me gusta cuando encuentro a alguien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te has hecho? Ya no te he visto. Y así empiezan a platicar. Bien, pero ahora, cuando hablemos, el que habla, que hable conforme. Esa palabra conforme ya la habíamos visto otras veces. Tiene que ver con el diseño, con la forma, igual a las palabras de Dios. Amén. Entonces tenemos que leer Biblia y tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que hablemos conforme, hermanos, a las palabras de Dios. Para que en todo, dice después, Dios sea glorificado. O sea, que se le dé honra a Dios, que cuando vean nuestra manera de hablar digan, esta gente algo tiene. Hablan diferente que nosotros. Porque la gente sin Cristo, una frase y dice una grosería, otra frase y dice otra grosería. ¿No se ha topado con alguien así? Que van hablando y siguen y se agarran, hermano. Entonces, es importante que nosotros tengamos un lenguaje conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, un buen lenguaje, hermanos, un buen lenguaje trae días buenos. Una buena manera de hablar, hermanos, nos va a traer beneficio a nuestra vida. Nos vamos a evitar estar peleando entre nosotros, con nuestros hijos, en el trabajo, donde quiera que estemos, con los vecinos, con la comunidad, hermanos. Mire, dice, 1 de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto. La palabra insulto aquí, hermanos, en el diccionario Strong dice que es difamación. ¿Qué es difamar, hermanos? Hablar mal de alguien. O sea, pero es que fulano de tal habló mal de mí. Y entonces, como habló mal de mí, yo devuelvo difamación por difamación. Así que tampoco me voy a dejar, hermano. ¿Verdad que no han escuchado esa palabra alguna vez? ¿O usted no la ha dicho alguna vez? Así que no me voy a dejar tampoco. Pero aquí la Biblia dice que no devolvamos mal por mal o insulto por insulto. Esa palabra insulto también en el diccionario, hermanos, se traduce como maldición. Cuando alguien decía un 10 de mayo, y si se la decía a usted, ¿qué decía usted? Igualmente. No igualmente, sino el 10 de mayo. Y ya le anexábamos, ¿no? El 12, o el 13, o el 15, o el 20. La cosa es, hermano, pero ahora, como ya el Cordero de Dios, hermanos, nos ha limpiado, nos ha lavado, y ya no hablamos como dragón, ahora hablamos como cordero. Somos corderos. Entonces dice que no devolvamos insulto por insulto, sino más bien devolvamos ¿qué? Nos dicen un insulto, devolvamos una bendición. Amén. Bendecid a los que os maldicen, dijo el Señor. Y bendecir es hablar bien. Hablar bien de alguien. Normalmente, ¿qué hablamos, hermanos, cuando hablamos de alguien? ¿Qué hablamos? ¿Mal o bien? Se señala normalmente el hombre sin Dios o la persona que todavía no le ha caído la revelación acerca del lenguaje del reino de Dios, hermanos, normalmente habla solo lo malo. Pero el Señor dice que devolvamos, hermanos, insulto por bendición. Porque fuimos llamados con el propósito de heredar bendición. Fuimos llamados para recibir bendición. No la perdamos.
Amén. Anda molesto el hombre o la mujer anda bien enojada y entonces le dicen algo. ¿Cómo le va a contestar a usted? Dios te bendiga. Dios te bendiga. A ver, Dios te bendiga. Pero es que, hermano, viera cómo sentía yo que me corría la sangre como a 1000 kilómetros por hora. Sí, hermano, sí. Pero bendiga. Amén. Mire cómo dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 3:10. Pues el que quiere amar la vida, o sea, que no quiere vivir una vida amargada, una vida llena de rencores, de sinsabores, sino que quiere ver la vida con amor y dice, qué hermosa es la vida. ¿Ah? Qué hermoso vivir con este hombre o con esta mujer. Qué lindo vivir en esta casa, qué paz se respira aquí. El que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal. O sea, deje de hablar mal. Párele, porque eso dice aquí, que es cesar, parar. Párele a la lengua de hablar mal, de hablar perversión, de hablar cosas repugnantes, cosas sucias delante de Dios, porque, hermanos, la Biblia dice que cuando David pecó, hizo que los enemigos de Dios blasfemaran su nombre. Cuando nosotros, hermanos, hablamos cosas que no van de acuerdo, hermanos, a nuestra naturaleza, hablando espiritualmente, entonces nuestro Señor, nuestro Dios es blasfemado por sus enemigos. Mira, no es de tu hijo fulano o perengano. ¿Y por qué habla así? Habla parecido a nuestro jefe, que es el dragón, ¿no? Que no es cordero. Entonces dice, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Sus labios, hermanos, no hablen traición. Estoy hablando, esto que está en rojo es lo que dice el diccionario Strong. ¿Sí? Así lo traduce. Sus labios no hablen de traición. No traicione a su compañera, a su compañero. No traicione, hermanos, sea leal a la iglesia, a los hermanos, bueno, hasta el pastor. Principalmente, ¿verdad? Sea leal. No ande hablando mal de nadie. Cuide su lengua de hablar engaño. No hable con astucia. Ahora, en el lenguaje, hermanos, de los que están en el reino de Dios, es decir, de los que han sido reengendrados, de los que son hijos espirituales, hermanos, Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos ha reengendrado, es decir, nos ha hecho nacer de nuevo. Dios nos ha dado una nueva vida. Dios nos ha vuelto hijos de Él. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Amén. Entonces dice, nos ha reengendrado por la palabra de Dios, para que seamos las primicias de sus criaturas. Entonces el Señor nos ha reengendrado por medio de su palabra, hermano. Su palabra nos va reengendrando, nos va ayudando a hacer de nuevo una nueva vida, a nacer de nuevo. Y venimos, hermanos, por medio de un proceso, siendo hijos de Dios. Amén. Y dice el verso 19, Santiago 1:19, por esto, hermanos míos, amados, mire cómo le habla el Señor a usted, hermano, cómo nos habla el Señor. Por eso, hermanos míos, amados, con qué cariño. Todo hombre, todo
prontos para oír. Y miren lo que dice el diccionario Strong aquí: sea pronto para entender. Entienda, pero entiéndalo así, hermano, ¿verdad? Entiéndalo pronto. Todo hombre sea pronto para obedecer. Obedezca. Pero dice tardo para hablar. Esa palabra, hay varias palabras ahí, hermano, pero le voy a dar nada más algunas. Tardo para expresar. Cuando estamos en una reunión, ¿verdad? Ahí estamos sentados. Yo he estado aprendiendo eso. Porque a veces estamos en una reunión y está un montón de gente y están en una junta, vamos a decir en la escuela, o una junta en la comunidad. Y usted está sentado ahí y está escuchando lo que están diciendo. Y usted quiere hablar a ver, yo. Tranquilo, calmado. Escuche. Oiga. No se apresure para hablar. No es que yo tengo muchas cosas que decirle a esta gente. Tengo tanto que decirle al director, tengo tanto que decirle al delegado de la comunidad, tengo tanto que decirle al pastor o no sé a quién. Pero la cosa es, hermanos, que hay gente que es rápido para hablar. Y aquí el consejo es: sea pronto para oír, pero sea tardo para hablar. Aquí dicen que, se va a escuchar feo, pero así lo dice la Biblia. Dicen que el necio pasa por sabio cuando calla. Entonces yo digo, si acaso soy necio, yo mejor me callo, no digo nada. Una vez estaba en la reunión en grande en la escuela, hace unos 4 años, 5 quizás, y estaba el montón de padres de familia y se habían metido a robar a la escuela. Ay, hermano. Y entonces la gente no quería dar hermano, es que en la escuela hay esto. Nosotros que somos maestros nos damos cuenta que, hermano, hay que pintar la escuela, hay que hacer acá, hay que arreglar aquello. Ahorita se rompieron unas tuberías. No hay para componer nada. Discúlpeme que yo hable ahorita de la escuela. Es un ejemplo. Y entonces, hermano, nadie quería. Y el maestro, perdón, pero a veces tiene miedo de hablarle a la comunidad porque como hay gente que cargan armas y usted lo puede ver en el Facebook, lo puede ver por donde quiera, ahí semanalmente están matando gente. Yo no sé, hermano, pero yo creo que cometí un error. Présteme el micrófono, hermano, le dije al director. Y entonces, hermano, le pegué una regañada a la gente fea, pero fea, y se me fue la lengua, porque dije, ¿cómo? Puede ser que no se le va a dar, no van a dar para arreglar la escuela. Solamente son 150 que se está pidiendo, en otras escuelas piden 300, en otras 500. Oiga, y a usted le dan progresa. Y no solamente contento con eso, aquí entre ustedes, pero ya ahí ya lo estaba yo gritando, hermano. Aquí entre ustedes están los que se roban las cosas de la escuela, se las llevan. Y yo después que hablé de eso, hermano, después yo decía, Padre Santo, ¿qué hice? Porque a veces uno quiere hablar, ya quiere uno, y no saben cuántos problemas te van a meter. Entonces, es sabio lo que el Señor dice. Seamos prontos para oír, pero tardos para hablar. Entonces, de ahí yo dije, pues si mi director no dice nada, ¿y yo por qué me voy a estar metiendo en cosas que no? Entonces yo dije en las reuniones, me siento hasta atrás. Hablan, gritan, dicen, se insultan, se hablan. ¿Está bien? Porque el Señor dice, seamos tardos para expresar. Y dice, mire, esa palabra hablar, hermanos, esa palabra hablar, mire, ¿saben qué? Viene de la palabra laleo. Mire, tardos para juzgar, dice. Seamos tardos para juzgar. Yo les platicaba, ¿no?, de un hermano que lo encontraron unos hermanos y traía un pomo de caguama. Hasta sudaba el pomo. Y lo vieron que estaba así, el hermano, así frente a una milpa, estaba en una bicicleta. Ve que antes la gente se ponía así, estaba con el pie así. Y entonces la gente lo vio
y dijeron, mira el hermano tomando, y rápido fueron, ni siquiera platicaron con el hermano y fueron con el pastor. Es lo que le iba a decir ahorita. Entonces fueron y lo acusaron con el pastor, y el pastor, hermano, que también fue falto de, ni siquiera habló con el hermano, sino que el domingo, porque así lo hacían en esa iglesia, pues, hermanos, el hermano fulano de tal, a partir de hoy va a estar en 6 meses de disciplina. Y el hermano se quedó acá atrás, no dijo nada, era un hombre humilde, pues. No dijo nada, salió. Pasaron los 6 meses, hermano, de que él estaba en disciplina. Disciplina en que se sentaba en la última silla o en la última banca. Pocos lo hablaban o nadie lo hablaba, ni el pastor estaba en disciplina. No podía